Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Continuamos con Notas sobre América Culpable, aquí el 26 de junio de 2014. Estamos iniciando un subtema dentro de ese proyecto general. Por favor, apaguen todos sus celulares. Que sigue uno de los puntos que las cuestiones que habíamos presentado anteriormente, y es en términos generales, ¿por qué somos tan pobres y los americanos tan ricos? Y aquí tenemos en la pantalla el somos, a quien nos referimos generalmente, pues al mundo real, mundo hispano. El artista va a estar trabajando con la portada de esto que va a ser un libro independiente. Incluye la península ibérica, pero eso aparecerá en la contraportada. Pero bueno, es el mundo hispano. ¿Por qué somos tan pobres y los americanos tan ricos? Como mencioné, esto es un estudio que pertenece al proyecto general América Culpable. El primer tema que vamos a abordar hoy se titula El descubrimiento de un nuevo mundo y la creación de un mundo nuevo. Okay. ¿Quién tiene el texto para leer la primera frase, por favor? Adelante. Número 1. El descubrimiento de un nuevo mundo y la creación de un mundo nuevo. Con la llegada de Cristóbal Colón en 1492, a lo que vendría a conocerse como las Islas Bahamas, sucedió algo más que el descubrimiento de un nuevo mundo desde la perspectiva europea. Se inicia una serie de procesos que colaborarán a la transformación radical e irreversible del mundo. El descubrimiento del nuevo mundo ocasiona a su vez la transformación del viejo mundo, de todo el mundo, a un mundo nuevo, lo que muchos historiadores llaman el mundo moderno. Okay. Sin adentrarnos más en lo que se va a explicar a continuación, si no lo habéis leído, ¿qué podéis imaginar que consiste esa transformación? 1492, se descubre un nuevo mundo desde la perspectiva europea, pero aquí se afirma que se comienza un mundo nuevo. Es como si eso fuera el punto de partida para la aculturación de las Américas. Ok, aculturación de las Américas. ¿Algo más? ¿Más ideas? El impacto social, cultural, económico, comercial que tuvo el descubrimiento de Américas en cuanto a Cristóbal Colón, lo que eso implica, sobre todo por los recursos naturales que se descubrieron aquí en las Américas y se transportaron a Europa. Ok, entonces hay un impacto económico, comercial, ¿en dónde? En Europa. En Europa, ok. Pero también afecta a las Américas. Ok, bien. ¿Algo más? Yo de los tiempos en los que se descubrió el nuevo mundo fue en tiempos de colonización y de conquista. ¿O me equivoco? Sí, está parte de la era de exploración europea, ok. Pero estamos hablando, sí, de la transformación del mundo entero. El mundo ya no va a ser igual. Okay. Vamos a ver, sí, lo que habéis dicho está bien, pero es solamente una parte pequeña. Y lo veis desde cierta perspectiva limitada. Ajá. Sí, aquí hay una transformación que habla de un mundo nuevo. Ajá. Es un mundo nuevo para ambos mundos. Y lo que implica la colonización de un continente más grande a otro continente más grande. Ya es una globalización, Okay. El efecto de este ideal que se viene extendiendo ya a otro continente y lo que se implica.
¿Sí? ¿Quieres adentrar un poco más? ¿Qué puede implicar eso? Dominación, básicamente, y como se dice, o sea, las perspectivas, las ideologías, las estrategias que se usan para dominar y lo que existe o no existe para ser dominado, o sea, ¿qué permite esa dominación? ¿Qué permite ese...? Ok, entonces, sí, bien, pero sigues viéndolo desde el punto de vista solamente de Latinoamérica. Bien, vamos a ampliar esas perspectivas, vamos a continuar. Ok, aquí dos preguntas. ¿Cuáles son las características de este mundo nuevo? O sea, que vamos a elaborar. ¿Y de qué forma se distingue del antiguo? O sea, el mundo entero cambia. Hoy se inician unos procesos que van a cambiar el mundo entero de una forma radical. O sea, en realidad comienza una revolución a nivel mundial. ¿Sí? Una transformación radical a todos los niveles. Absolutamente todos los niveles de la experiencia humana van a ser radicalmente e irreversiblemente transformados a raíz de ese momento. Y no solamente es Latinoamérica la que va a emerger, ¿no? Sino un mundo muy diferente que al anterior. Ok, vamos a continuar. Gustavo, Sí, Shepard, por favor. Número 1. La formación de una comunidad económica y política global. La interdependencia económica que emerge como resultado del comercio triangular del mundo atlántico, África, América, Europa, se va extendiendo hasta abarcar al mundo entero y crear una ecología socioeconómica global o econosistema global, según la cual los países competitivos, los países desarrollados o de primer mundo, toman la posición de superdepredadores o superdepredadores, superpredadores o superdepredadores, siendo la superpotencia de los Estados Unidos el apex depredador del nuevo econosistema global, y los menos competitivos, los países en vías de desarrollo o tercermundistas, sirviendo de presas explotables o simplemente desempeñando el papel de especies en vías de extinción. Ok, vamos a repasar. Estos son puntos, es el resumen de puntos que vamos a elaborar en gran detalle más adelante. Aquí comienza la formación de la Comunidad Económica y Política Global. El señor de León había mencionado la cuestión de la economía global. Sucede de una forma más o menos paulatina. Empezamos con este comercio triangular. Se forma lo que se llama el mundo atlántico primero, impulsado a través de un comercio triangular entre África, las Américas, tanto de Latinoamérica como Norteamérica e Europa. Lo vamos a ver más adelante en gran detalle, de forma que hay comercio, productos que van algunos de Latinoamérica a Norteamérica, de Norteamérica a Europa, otros que van de África, esclavos a las Américas, productos de las Américas a Europa y otros productos ya transformados de Europa a África. Y este comercio triangular cambian radicalmente, ¿okay? Sociedades, culturas, política. Eso es por una parte, ¿okay? Una parte. Hay mucho detrás de eso y implicaciones. Adelantándonos un poquito, el descubrimiento del Nuevo Mundo como que le echa la zancadilla a la Iglesia. ¿Okay? Porque, y estoy adelantándome, pero ya como se explica que existen estos otros individuos que no quedan justificados en Génesis. ¿Okay? Y conforme se descubren estas culturas, se dan cuenta que hay otras modalidades de convivencia que nada tienen que ver con los criterios europeos cristianos. Y sin embargo, ahí están. ¿Okay? Simplemente adelantándonos un poquito.
otro punto aquí dentro de con 1492 y este proceso, la formación del mundo atlántico y eventualmente la formación de este ecosistema global, las culturas, y esto vamos a verlo más adelante, el valor de una cultura ya cambia. Ya cambia. A pesar de que no es políticamente correcto lo que voy a decir a continuación, lo cual a continuación es sacrilegio académico, si existe tal concepto, pero es algo se considera muy inapropiado decirlo. Sin embargo, es importante hacerlo. Continúa, Gustavo, por favor. Sí, Shara. Número 2. La cultura, ampliamente definida, se convierte en la ventaja competitiva más importante del mundo nuevo. En este mundo nuevo, los memes, las unidades de cultura transmisibles entre una generación y otra, muy por encima de los genes, determinan la competitividad de un país. Se establece, por lo tanto, una medida objetiva según la cual podemos calificar claramente las culturas del mundo. Una cultura superior es aquella cuya competitividad en el nuevo ecosistema global que caracteriza el mundo nuevo ofrece seguridad política, bienestar económico y oportunidades de superación a sus constituyentes, mientras que una cultura inferior es la que priva a sus miembros de dichas oportunidades y condena a sectores amplios de la sociedad a la inseguridad y a la pobreza. Ok. Ahí queda dicho. ¿Qué opináis de eso? Es muy directo, Shura. Es muy directo en cuanto a los memes, las personas que poblan este nuevo mundo en cuanto a Latinoamérica, lo que transmiten. Okay. La información que transmiten creándose culturas inferiores a las culturas europeas. Okay. Eso me parece como un darwinismo a nivel cultural, en vez de biológico. Ok, bien, bien. Se ha tocado el tema y más o menos se está resumiendo, ¿no? El producto final de un país se va a considerar superior si invierte en el mejor recurso, el ciudadano que lo compone. Ok, bro. ¿Cómo invertir en ello? En educación, formación. Pero ¿de qué tipo? Señorita Marisol, tenía la mano alta. No, estoy. Ok. No. Entonces, con 1492 se inician unos procesos, se agregan a procesos que ya se habían iniciado en Europa, se aceleran, bienes materiales y riquezas van a alimentar a procesos, movimientos, corrientes en ciertas partes de Europa. Todo vamos a elaborar acerca de ello, pero el resultado es que al final, sobre todo del siglo XVIII, Gran Bretaña y Francia, Alemania, los países del norte de Europa, van a salir por encima dentro de Europa, los países al sur de Europa, España, Portugal, Italia, etc., van a quedar por debajo. América del Norte va a quedar por encima, Latinoamérica va a quedar por abajo, y África, etc. Y empieza a distinguirse el primer mundo del tercer mundo. ¿Okay? Se acabó, aunque como digo, no es políticamente correcto hablar de culturas superiores y culturas inferiores, pero en este nuevo mundo, en este nuevo ambiente competitivo, ¿okay? Cuando la cultura de un país deja a un porcentaje significativo, ¿sí? En la pobreza extrema,
no tiene más remedio que aceptar que su forma de ser y estar en el mundo no funciona. Simplemente no funciona. Podemos establecer, por lo tanto, la analogía entre partidos, equipos de fútbol jugando en el mundial. ¿Okay? Algunos equipos son más competitivos, están mejor preparados físicamente, técnicamente, psicológicamente y triunfan. Otros, no importa cuál fue su actuación, su rendimiento en el pasado, tienen un boleto temprano de vuelta a sus casas. ¿Sí? Como España, Inglaterra, ¿no? Sí, España y Inglaterra. Okay. Esa es la realidad. Algunas culturas funcionan en este nuevo ecosistema global, otras simplemente no funcionan. Algunas son muy competitivas y en realidad contribuyeron a la formación del sistema. Veremos más adelante cómo en particular Inglaterra y Francia, sobre todo, son los dos países que más contribuyen a la formación del mundo moderno, lo que aquí se llama el mundo nuevo. Por lo tanto, las reglas del juego son de acuerdo a normas culturales, ideológicas, políticas, económicas, etc., que ellos inventaron e impusieron. Una pregunta rápidamente en cuanto a adaptabilidad. Ya lo habíamos mencionado, me acuerdo yo en otras clases, pero en cuanto a las culturas competitivas crean hábitos y patrones de competencia y de superación. Y en cambio las culturas menos competitivas crean hábitos o patrones de adaptación a ese tipo de cultura. Al ambiente, a su posición. Por supuesto que tiene que ver con lo que mencionó el señor León anteriormente, que ciertos países reconocen que el recurso más importante a su disposición es su gente e invierten en ese recurso con mejores sistemas educativos, etc. Pero no son solamente los sistemas educativos. Prueba de ello es que a pesar de que España tiene la generación más formada académicamente, ¿okay? Sufre de una falta de espíritu de emprendimiento como cultura. ¿Okay? Como cultura hay una apatía inherente. Todo esto lo vamos a ver en mucho más detalle, dolorosamente detallado va a quedar. ¿Okay? Es algo que llega como resultado de siglos. ¿Sí? Entonces no es simplemente cuestión de aprender cálculo diferencial o ingeniería o química, etc. No. ¿Okay? Es algo que está mucho más arraigado. Son normas, está en la cultura, está en los hábitos, los principios, los valores que se transmiten dentro de la familia. ¿Okay? Vamos a continuar. Número 3, por favor. Sí, sure. Transformación radical de cosmovisión en las culturas dominantes. El núcleo competitivo de las culturas dominantes se caracterizan por una secularización y religiosidad, ateísmo, del pensamiento filosófico, político y científico. Lo sobrenatural queda eliminado como factor constituyente de la causalidad del universo, Dios, y los dioses, los ángeles, los demonios, el cielo, el infierno, etc., queda anulado como figura obrante o ejecutiva dentro de la conciencia humana. Domina la cosmovisión filosófica empírica,
o atea científica. Lo contrario sucede con las culturas dominadas o colonizadas, neocolonizadas. Domina la cosmovisión mágico-ilusoria o religiosa fantástica. Ok. Comentarios. ¿Se entiende? Sí, sure. Ok. Entonces, esas culturas competitivas, debido a su forma de la creación del mundo, entonces, Perdón. a su visión, Ajá. a su visión de la creación del mundo, no se amparan en dioses. Su cosmovisión que tienen no es de dioses o de agentes externos. ¿Qué querrá decir de la evolución del mundo? Perdón, sí. Ajá. Sí. No se amparan en dioses o en agentes externos. Es muy diferente su ideología de forma de vida comparada con la religiosa, en el aspecto que eso influye mucho en su productividad, en su competitividad, en sus valores, en sus principios. En lo que consideran importante. Si lo que consideras más importante está más allá de la vida, en eso vas a emplear tus recursos personales y familiares y sociales, etcétera, etcétera. Cuando habla de transformación radical de cosmovisión en culturas dominantes, cosmovisión es la forma que tenemos cada uno de ver el mundo, ¿no? En el contexto general. Cuando habla de transformación radical quiere decir que los individuos o las sociedades en su conjunto, aquellas que decidieron desterrar de su creencia todo lo que tuviera que ver con religiosidad, fueron aquellas que pudieron pertenecer a las culturas dominantes, mientras que las que decidieron seguir creyendo en dioses como los regidores de la vida en general, son los que se quedaron del lado de las culturas dominadas. Eso es transformación, significa que de manera general, o sea, la oportunidad de esa transformación estuvo en la mayoría, fue la postura ideológica y religiosa la que determinó para qué lado estaba uno u otro. Sí, lo que sucede es que dentro, y hay una serie de procesos que España, Portugal y sus descendientes no experimentaron de una forma muy leve, a decir la revolución científica, en general el Renacimiento, la Ilustración, la revolución industrial, sí llegan a otros países, pero la reforma protestante, todos esos movimientos colaboran para crear un núcleo de fertilidad intelectual, tecnológico, industrial, a raíz de una irreligiosidad. Mientras que en los países católicos, sobre todo en respuesta a, y estoy adelantándome, pero en respuesta a estos movimientos al norte de Europa, se cierran más. ¿Okay? La institución de la Iglesia tiene que proteger su dominio y se asegura de que este cuestionamiento de la autoridad, y por autoridad en aquellos días no se refería tanto a autoridad política, sino a la autoridad de creencia y pensamiento. La Iglesia quiere retener el derecho, el poder de imponer creencias y pensamientos en la población, mientras que a raíz de la Reforma Protestante se fragmenta esa unidad religiosa y de otras corrientes como la Ilustración, etc., y eso ocasiona o da pie, oportunidad
primero a cuestionar la autoridad religiosa y a incitar el libre pensamiento. Grosso modo, ¿qué sucede? Esos son procesos que se inician, pues en realidad en finales de lo que se llama la Alta Edad Media, en España de hecho antes, pero son procesos que se inician en la Alta Edad Media, según los cuales hay un cuestionamiento, que se va creando todo un ambiente de cuestionamiento, por una parte, a la autoridad. Hay descubrimientos científicos, pensamientos filosóficos, etc. Y como consecuencia, por ejemplo, si vemos 400 años, 500 años después de que se inician esos procesos, vemos que países como Francia, Inglaterra, Alemania crean grandes matemáticos, grandes científicos, grandes inventores, premios Nobel, etc. Y en lo que es el mundo católico, y por lo tanto Latinoamérica, no tenemos un desarrollo intelectual correspondiente, ni remotamente correspondiente. Y más adelante mostraré pues, la evidencia para apoyar mi tesis, que es amplia, es fácil. ¿Okay? Es fácil. Hagan un Wikipedia acerca de premios Nobel por país y van a ver cómo Francia, Inglaterra sobre todo, y Estados Unidos barren, y como España, Portugal y Latinoamérica pues son los mendigos. ¿Ven? Hay que entender por qué. El punto es que popularmente se sostiene la percepción de que la causa fundamental de la pobreza en el mundo hispano es por políticos corruptos, o atribuyen la colonización. Pues sí, okay. Los políticos son corruptos, la colonización hizo lo suyo, pero la política, la economía no puede reparar algo que es fundamental del pensamiento del pueblo. Simplemente no puede. Pero tenemos que reconocer dos cosas, o quizá tres. Tenemos que primero reconocer lo que debería ser obvio, pero voy a dedicar una parte de este proyecto para mostrar las disparidades en todas estas formas que se pueden medir en cuanto a inventos, premios Nobel, niveles socioeconómicos, calidad de las universidades, contribuciones científicas, filosóficas, etc. ¿Okay? Si entendemos lo que es llegaremos a estudiar lo que es la Ilustración y veremos que los grandes aportadores de ese movimiento intelectual son principalmente franceses. ¿Sí? No son españoles, pero tenemos que entender por qué. Entonces tenemos que entender la realidad, tenemos que entender por qué, cómo ha sucedido esto, para darnos cuenta de que esto no se puede reparar por nuevas políticas económicas, no puede, ni por nuevas leyes, no puede. Porque jamás vamos a poder competir con culturas en las cuales prefieren estudiar y aprender a divertirse y entretenerse. Por mucho que sean dos individuos pueden ir a la misma universidad y sacar las mismas calificaciones, pero el conocimiento que se traspasa en la universidad, y eso por conocimiento de causa, es muy limitado. Es muy limitado. Donde más conocimiento se va a poder traspasar o transmitir va a ser ¿dónde?
donde más tiempo pasas en tu formación, Familia. en la familia. Tengo 50 años, me pasé más de 20 años estudiando, estudiando y enseñando tiempo completo en universidades, y todavía tengo que recurrir, o todavía recurro a enseñanza de historia y de filosofía que me impartía mi padre en discusiones en casa. ¿Okay? Todavía digo, sí, me acuerdo de esto. ¿Okay? No se puede, si tu única fuente de conocimiento va a ser la universidad o el colegio, simplemente no se puede competir con alguien que lo vive, lo ha vivido y se ha criado con él. ¿Okay? Es cuestión de cosmovisión, principios, valores. ¿Okay? Si unos prefieren ver documentales y leer libros y otros prefieren ir a la iglesia y ver el fútbol, ¿okay? Pues no van a poder competir. Eso no van a poder competir con los primeros, simplemente no va a pasar. ¿Okay? Y eso no, los políticos no hacen eso. Yo hasta la fecha no conozco ningún partido político mexicano que obligara a los mexicanos a ver la televisión o ir al fútbol o asistir a la iglesia. Quizá la iglesia en el pasado sí, tiempos coloniales, pero entonces no, son cosas que se transmiten, hábitos, costumbres que se transmiten de generación en generación. ¿Okay? Entonces, sinceramente hablando, y quizás de una forma muy directa, ¿qué nos sucede aquí en Latinoamérica? Pues por una parte estamos formados por un proceso de europeización, ¿okay? Por una cultura que no podía competir en el ámbito europeo intelectualmente, que se aferró a lo religioso, mientras que de los Pirineos para arriba dejaron atrás lo religioso y se lanzaron a establecer las normas, las reglas de un mundo nuevo. España entra temprano en esto del imperio, ¿sí? Y en principios del siglo XVI está formando su imperio. Para finales de ese mismo siglo ya estaba perdiendo terreno a los ingleses y a los holandeses. Para mediados del siglo siguiente los ingleses ya dominaban el mar. Y se perdió mucho del imperio en guerras religiosas. ¿Okay? Adelantando. Entonces, ¿qué sucede? Heredamos esa religiosidad. La religión, el catolicismo, viene a ser la herramienta fundamental de la colonización. Fundamental. ¿Qué sucede con la reforma protestante? Y quiero seguir, perdonadme, pero quiero seguir una estructura rigurosa aquí, aunque pues siento esas ansias de explotar. ¿Pero por qué? Porque muchas cosas suceden simultáneamente en el mundo en esa época. Están sucediendo simultáneamente. Cuando leemos un libro de historia, todo se presenta de una forma secuencial, ¿sí? Uno tras otro. Pero así no es lo que sucede en la realidad. Entonces podemos leer un libro, por ejemplo, de la Ilustración, ¿sí? Podemos leer un libro de la Ilustración, nos habla de ese movimiento, etc. Pero no solamente estaba sucediendo la Ilustración, estaba sucediendo simultáneamente un movimiento reaccionario a la Ilustración y a la revolución científica, que es el romanticismo. Mientras que la Ilustración habla de la razón, el intelecto, las ciencias, la filosofía, un rechazo a la religión, generalmente hablando del romanticismo, que rechaza la razón.
rechaza las ciencias, aboga por el sentimiento, por la pasión, etcétera, etcétera. Adivinar en qué lado de los Pirineos quedó más representado el romanticismo. ¿Okay? A nuestro lado. Simplemente, por una parte, pues la religiosidad hispana llega aquí. ¿Y cuáles son las otras culturas que contribuyen a la formación de la cultura hispana? Pues la indígena y la africana. Ambas, no importa los adelantos de los incas o los mayas y los aztecas, todas en la edad de piedra. Todas en la edad de piedra. Entonces tenemos una tremenda influencia cultural que nos llega de Europa, ya no competitiva en ese ámbito, religiosa, cerrada, neciamente cerrada. Más adelante os hablaré de la expresión famosa por el filósofo, escritor español Unamuno que inventen ellos una reacción en contra precisamente de la mentalidad científica, razonadora, etcétera, del norte de Francia para adelante, para arriba, que inventen ellos. Pues es una actitud, todavía se debate si él lo estaba diciendo de una forma sarcástica, peyorativa con respecto a la cultura española, o si estaba de acuerdo con esa actitud. Lo que no se debate es que captó la esencia de la mentalidad, ¿okay? Una reacción negativa con respecto a las ciencias. Él dijo, las ciencias son para la vida. O sea, las ciencias matan la sabiduría, estoy parafraseando. Las ciencias son para la vida, la sabiduría es para la muerte. Quizá un poco fuera de contexto, pero problemático. Podemos debatir en cuanto a calidad de vida, no solamente se mide en términos de estatus socioeconómico. Bien. Podemos decir que, bueno, pues los americanos tendrán casas grandes, pero nosotros tenemos principios y valores. Bien, lo que queramos. Pero el éxodo de población va de acá para allá. Todos los que en Latinoamérica tienen oportunidades de escapar, casi todos, se largan y no vuelven. ¿Okay? No le puedes hablar a alguien de la grandeza de sus principios y valores cuando no tiene para dar de comer a sus hijos. ¿Okay? El hambre no tiene principios y valores. No hay moralidad en el hambre. ¿Okay? Se establece, por lo tanto, en este mundo nuevo, en este ecosistema global, como yo lo llamo, ¿okay? Una forma de medir o calificar a las culturas de forma a su competitividad. La religiosidad cierra al cambio. ¿Okay? Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Hay una obra muy interesante, muy importante, que habla de la reforma inesperada de la reforma protestante. O sea, la reforma protestante, ya hablaré en qué consistió más adelante, rompe con la Iglesia Católica, rompe con esa gran institución religiosa que fragmenta la religiosidad de los países protestantes, y eso eventualmente lleva a todo un núcleo de irreligiosidad. Una vez que abres la puerta al cuestionamiento, no le puedes poner un freno. Eso no significa que no existan, sobre todo en Estados Unidos se distingue por
relativamente alta religiosidad, algo que explicaré más adelante. Pero así, adelantándome un poquito, con un 20% más o menos de población latina, un 15 o así por ciento de población afroamericana, ambos con una religiosidad de 90 y tantos por ciento, pues ya con ellos que elevan el promedio significativamente. Cuando quitas esa población y calculas la religiosidad americana sin contar las minorías étnicas que son altamente, súper altamente religiosas, desciende la religiosidad a algo pues más comprensible. Pero cuando vemos la falta de prosperidad económica en Estados Unidos, ¿dónde se encuentra sobre todo? En los más religiosos, los latinos, los negros, los estados del sur. ¿Sí? Entonces, la falta de prosperidad socioeconómica, ¿okay?, y la religiosidad van generalmente de la mano. Y hay muchos motivos, vamos a explorarlos, por qué. ¿Sí? Muchas razones por las cuales eso es el caso. Preguntas, comentarios. Ok, continúa. En los países competitivos, o sea, el primer mundo, las instituciones sociales, políticas, económicas, tecnológicas, ideológicas y educacionales, todos componentes de la cultura, se organizan principalmente en torno a la máxima competitividad económica dentro del ecosistema global. En estas culturas las ciencias, la tecnología, la industria y el espíritu emprendedor en general se reconocen como los factores indispensables para la competitividad internacional y por lo tanto para el bienestar social. En los países no competitivos, es decir, el tercer mundo, las instituciones sociales e ideológicas enfocan principalmente en torno a la religiosidad, siendo lo sobrenatural el núcleo principal en torno al cual circunda la cultura misma. En vez de valorar la industria y el espíritu emprendedor, el enfoque es el ocio, la diversión y la acumulación de la riqueza sin la invención o la innovación tecnológica. Dos preguntas son indispensables para el propósito de esta obra. Comentarios. ¿Se entiende? Sí, sure. Pues es nuestros principios, o de los principios y valores en una cultura no competitiva, una cultura tercermundista, serían la aplicación del ocio en cuanto al tiempo libre. No hay apreciación del tiempo, ya que el tiempo libre solamente se disfruta en fiesta, en ocio, y la acumulación de riqueza. Pero no la acumulación, a lo que veo aquí en Latinoamérica, no la acumulación de riqueza como un proceso formando algo, sino la acumulación de riqueza inmediata, el placer inmediato. ¿Cómo fue colonizada Latinoamérica? ¿Con qué propósito? El propósito de fundar industrias. No, sure. No, fue fundada con el propósito de exportar. Exportar materias primas y mano de obra gratis prácticamente, ¿no? Sí, sure. La economía de la plantación, de las minas, ¿okay? No una economía industrial. De hecho, por ejemplo, cuando Estados Unidos en 1860 se entra en estado de guerra civil en los estados del sur contra los del norte, los del sur tenían mejores generales, mucho mejores. Los del norte tenían tecnología superior, poder industrial. Los del sur estaban defendiendo un estilo de vida basado en la economía de la plantación, la esclavitud, es lo que estaban defendiendo. Los del norte tenían una base industrial y gracias a esa base industrial se ve claramente la primera guerra en la cual gana la industria. Los del norte tienen tecnología superior, mejores armas, pueden producir ferrocarril, etcétera, etcétera, lo cual les permite mejor logística,
Les ganan, en parte porque tienen más hombres, más personas, pero tienen mejor tecnología y el apoyo industrial. Y el sur, a pesar de que tenían mejores generales, perdieron. Es un claro ejemplo entre lo que sucede, por ejemplo, entre España e Inglaterra a nivel competitivo. La economía española fundamentada sobre todo en la explotación de materias y la economía británica, sobre todo a raíz de la revolución industrial, con su competitividad de la industria. Y ya había conquistado las líneas marítimas, entonces pues puede producir más, mejor, y se hizo con el mundo. Y a partir de ese año 1750, que se considera el año de la revolución industrial, Europa, el norte de Europa despega y vemos las grandes disparidades entre los que sí tienen esa capacidad por ese tipo de desarrollo y los que no. Y muchos historiadores indican que pues, a mediados del siglo XVIII no había tanta diferencia entre Europa y el resto del mundo, no había tanta diferencia entre Estados Unidos y México, por ejemplo, pero a raíz de ese proceso de industrialización y claro, todas las mentes que contribuyen y están listas para contribuir a su desarrollo y a lo que se llama la invención del invento. ¿Okay? Entonces despegan porque ya tenían generaciones, centenares de años, donde estaban acumulando un acervo intelectual, mientras que la religiosidad había matado la curiosidad intelectual, científica, filosófica en el mundo hispano. ¿Sí? Sí, sure. Dos preguntas son indispensables para el propósito de esta obra. 1. ¿Cómo hemos llegado a este punto en la historia? Y 2. ¿Cuál es la evidencia que corrobora lo anterior? Ambas preguntas son imprescindibles para comprender por qué somos tan pobres y los americanos tan ricos. El propósito del presente ensayo consiste en establecer los fundamentos para poder comenzar a responder a ambas preguntas, pero con vistas a una tercera. ¿Cómo pueden los países hispanos salir de su pobreza y miseria y llegar a ser competitivos en el mundo nuevo con su ecosistema global? Yo en el párrafo anterior habla sobre los países no competitivos, el tercer mundo y la religiosidad. Entonces, hablando sobre esquemas, me parecen estos países como mansos que están adiestrados para perpetuar su estado. Como dijo, la religiosidad se encarga de matar el acervo intelectual, entonces se van a mantener así simplemente porque no hay quien piense. Por otra parte, en el norte de Europa, donde hubo revolución industrial, hay cerebros que piensen, que innoven y que cambien. Mira, 1648 se hace el Tratado de Westfalia en territorio alemán. Europa había pasado décadas, más de 100 años en guerras religiosas, católicos o contra protestantes. Ya estaban hartos de tantas muertes, millones y millones de personas, vidas perdidas, economías afectadas, etcétera, etcétera. Ya estaban hartos. Parte de ese tratado es el acuerdo que cada rey en su reino es libre de decidir la religión que se le antoje. ¿Okay? Experiencias así, porque hay muchas cosas que están sucediendo simultáneamente que no han sucedido aquí en Latinoamérica.
los europeos tienen una historia larga de desilusión religiosa. ¿Okay? Todas esas guerras, entre otras muchas cosas, contribuyeron a la tremenda desilusión con esta idea de la religión y de Dios. ¿Qué tan buena puede ser una religión cuando es responsable por tantas y tantas mortandades? ¿Okay? Entonces, muchas cosas, como digo, muchas cosas están sucediendo y vamos a ver de una forma metódica en qué consiste. Lamentablemente, y aquí es donde la pésima educación, temas educacionales terribles del Nuevo Mundo, pero sobre todo de Latinoamérica, y por diseño, ¿okay? No ofrecen un contexto histórico, la formación de lo que se llama el mundo moderno, o el mundo nuevo, o el mundo actual. No lo ofrecen. Entonces la gente no entiende la importancia de la historia en comprender cómo has llegado hasta donde estás. No se entiende. Y he conocido a gente universitaria, ducha en sus disciplinas, en Latinoamérica, de diferentes países latinoamericanos, pero fuera del ámbito muy estrecho de su disciplina, ¿okay? Huecos, lo cual les hace muy aptos para servir, ¿okay? Pero no para liberarse ni liberar. Okay. Tomamos un descanso. Sí, yo de nuevo.